cordial saludo, bendiciones para todos y que su vida sea guardada, protegida en Cristo. Bueno, ya estamos terminando este ciclo, espero haber dejado grandes desafíos en su vida y especialmente que estos temas tan básicos estén planteando cambios, propósitos, renovando en nosotros nuestras intenciones y nuestro corazón. Quiero para cerrar tomar un personaje bíblico que tiene unas características bien especiales y es la vida del rey Josías. El rey Josías tiene unas características bien particulares porque, bueno, este hombre es un rey del grupo de los reyes del reino de Judá, es decir, del reino del sur. Recordemos que después de Salomón, el pueblo de Israel se dividió y quedó las tribus del norte con un reino y las tribus del sur con otro. Y este grupo de las tribus del sur tuvieron en total 20 reyes que gobernaron durante todo este periodo. Y de estos 20 reyes, solo 7 fueron fieles a Dios, que anduvieron en sus caminos, que se ajustaron a la voluntad de Dios. Y entre ellos, Josías. Quisiera leer un versículo que me parece muy hermoso, el versículo de Segundo de Reyes 23-25, que dice así: no hubo otro rey antes de él, está hablando de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué versículo tan precioso, especialmente revisando en el contexto en que se están formulando estas afirmaciones de parte de Dios a través de su palabra. El abuelo de Josías, que es Manasés, fue un tipo, bueno, permítame usar esa palabra, tipo un rey bastante, abominable, porque llevó al pueblo de Israel a la idolatría, a la inmoralidad, bueno, al caos. Y el papá de Josías fue también por el mismo camino de su padre, es decir, el abuelo de Josías. Entonces Manasés y Amón fueron dos reyes que no dejaron ningún buen testimonio a su hijo y nieto Josías. Sin embargo, por eso es que se hace muy interesante esta afirmación, porque si dijéramos que el ejemplo y el testimonio de sus mayores fue la razón para que Josías tomara esta decisión, definitivamente estamos equivocados en este caso, porque él no tuvo ningún referente, ningún ejemplo en sus padres y abuelos para ser el rey que tomó esta decisión. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante comprender cómo este hombre hace un corte, hace un pare y da un cambio a la situación del pueblo de Israel. Dicen que este rey Josías, por un lado, comenzó a gobernar desde que era muy pequeño, prácticamente un niño a los 8 años, y gobernó por un espacio de 31 años. Dicen que fue entre el año 639 y 608 antes de Cristo. Esa es la fecha aproximada que está para este joven que llegó al reino o al trono en una época de mucha agitación en el pueblo, en el entorno, mucha apostasía, mucha violencia. Y pues todo esto desde los altos niveles del gobierno que permitían y que
movilizaban y promovían toda esta clase de conductas. Entonces, cuando comienza a reinar Josías, él ve que el templo se ha convertido en un lugar no adecuado para adorar a Dios, debido a que hace mucho tiempo ha caído en el abandono, en un abandono total. Y para Josías esto va a ser muy duro. Sin embargo, él toma la decisión de restaurar, de volver a comenzar. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, volver a consagrar ese lugar para el propósito con que había sido asignado. Ahora, cualquier estructura, por más hermosa y compleja que sea en sí misma, no es suficiente para evocar piedad entre la gente. Es decir, no era solamente revisar las paredes, pintarlas, acomodar, digamos, toda la parte física. En realidad, habían muchas más cosas allí que se necesitaban ajustar, y Josías se dispuso a eso, a colocar, a volver a hacer de ese lugar lo que había sido inicialmente en el corazón de Dios y en el propósito de Dios. Entonces, aquí me llama mucho la atención ver las decisiones que toma este hombre, y en el versículo 26 de Segunda de Reyes, capítulo 23, dice algo que seguramente a muchos pudiera desanimarnos. Dice: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Es decir, aunque Josías está tomando unas decisiones apropiadas para transformar ese lugar, renovarlo y volverlo al propósito con que inicialmente fue construido, Dios decide que el pueblo ha llegado a una situación tan extrema, a una corrupción ya desenfrenada, que no admite pasar por alto el castigo que Dios ha sentenciado sobre ellos. ¿Y qué es lo que me interesa de aquí? Que con todo esto, Josías no dejó de cumplir su propósito de restaurar, de reestructurar, de ajustar, acomodar las cosas para volver a poner adoración a Dios allí. Cualquiera de nosotros, al escuchar esa decisión o sentencia de Dios, diría: bueno, entonces ya para qué volvemos a hacer algo, ya para qué pereza, si definitivamente Dios ha decidido que nos va a castigar, entonces dejemos las cosas así. No, Josías tomó la determinación de que, aunque la sentencia Dios no la iba a cambiar, él iba a hacer lo que fuera necesario para restaurar ese lugar al propósito de Dios con que había sido construido. De esa manera, entonces, recordamos que adecuando, organizando todas las cosas en el templo, en esas ruinas que habían, se encontró la palabra de Dios. Y este rey lo que hizo fue tomar la palabra de Dios al pie de la letra. No sabemos si fue un libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, fue todo el Pentateuco, la Biblia no nos dice. Pareciera que fue los primeros 5 libros de la Biblia que se encontraron allí. Y el rey los tomó en serio, los aplicó, y qué bendición lo que eso trajo para esa nación. El mensaje que nos deja entonces esta experiencia del rey Josías. Hermanos amados, es tiempo de volver a la voluntad de Dios conforme a su palabra.
Hemos leído todo el Salmo 119 haciendo una especie de observación a cómo el salmista ajusta su vida, ajusta su gobierno como rey, ajusta sus planes y proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus expectativas a la voluntad de Dios a través de la palabra. Es la palabra, él mismo lo ha dicho claramente. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es la luz para mis decisiones. Ella es la luz para el siguiente paso que debo dar. Y no importa, como el rey Josías, qué sentencia tenga determinada Dios, bien sea para mi generación o para la próxima generación, ¿qué importa? Yo debo volver a la palabra de Dios, ajustarme a sus ordenanzas, a sus orientaciones y procurar obedecer, como le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le estoy llamando de una manera muy urgente, amado hermano, hermana, amigo, usted que escucha esta meditación. Volvamos a meditar, a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra nación, para nuestras familias, para nuestra sociedad, pero conocerlas en la palabra de Dios. Tenga un día muy bendecido y que el cuidado de Dios esté siempre sobre su vida.